¿Y si la decisión que hoy llamas amor tuviera consecuencias eternas? Se habla mucho de segundas oportunidades, de volver a empezar, de pasar página. La Iglesia afirma que el matrimonio es para toda la vida, pero en la práctica las personas se separan, se vuelven a casar, forman nuevas familias y casi nadie se detiene a cuestionarlo. Casi nadie, excepto un hombre en el sur de Italia que se negó a mirar hacia otro lado, un fraile capuchino marcado por llagas que sangraron durante 50 años. Un sacerdote que dijo a los católicos divorciados y vueltos a casar que vivían en pecado grave. Les negó la comunión, les cerró la confesión y esperó a ver qué fruto daría la verdad. Era Padre Pío de Pietrelcina. Entre 1918 y 1968 vivió en San Giovanni Rotondo, una pequeña ciudad montañosa de Apulia, donde en los años 50 llegaban más de 20.000 peregrinos cada mes. Vio matrimonios romperse, esposos abandonar a sus cónyuges y nuevas uniones presentadas como amor. Pero vio algo más, el destino eterno de esas almas. Vio matrimonios que jamás se disolvían ante Dios. Aunque los documentos civiles hablaran de divorcio, vio almas en sufrimiento, consecuencias invisibles para el mundo, pero reales para el cielo. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que dijo para que miles lo obedecieran, mientras el resto del mundo lo acusaba de dureza? Las heridas estaban en sus manos, en sus pies y en su costado. Fueron examinadas por médicos como Luigi Romanelli, Giorgio Festa y el profesor Amico Bignami. Ninguna enfermedad logró explicarlas. Las llagas permanecieron abiertas hasta su muerte, 50 años después. Ya en 1923, las filas para confesarse se extendían durante días. Hombres y mujeres llegaban cargando pecados profundos. Algunos ya vivían un segundo matrimonio después del divorcio. Padre Pío los escuchaba, los detenía a mitad de la confesión y rechazaba la absolución. No están casados, les decía. Viven con alguien que no es su legítimo cónyuge. Regresen a su primer matrimonio o vivan como hermano y hermana. No negociaba. El médico romano Guglielmo Sanguinetti documentó estos hechos en 1929. La esposa de Sanguinetti lo había abandonado y se había vuelto a casar. Él acudió a Padre Pío buscando confesión. El fraile le dijo que el vínculo matrimonial seguía intacto, que la nueva unión era adulterio y que el alma de su esposa estaba en grave peligro. Sanguinetti dejó todo esto por escrito. La carta se conserva aún en los archivos de San Giovanni Rotondo. Un matrimonio sacramental válido entre dos bautizados no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa, excepto la muerte. El divorcio civil es una ficción legal. A los ojos de Dios, el primer matrimonio permanece. Cualquier nueva unión, mientras viva el primer cónyuge, es adulterio. Así lo establecía el Canon 1085 del Código de Derecho Canónico de 1917. Padre Pío aceptaba esta enseñanza sin matices, pero afirmaba algo más inquietante, decía que veía el destino de las almas que ignoraban esta verdad. Veía lo que les esperaba. Mirando a una mujer a través de la rejilla del confesionario, le dijo: no estás casada con el hombre con quien vives. Sigues unida a tu primer esposo. Vives en pecado mortal. Ella no lo negó. Preguntó si podía seguir viviendo con el segundo hombre como hermano y hermana. Padre Pío respondió que sí, pero solo si evitaban completamente todo acto conyugal y si no se producía escándalo. Ella lo intentó. El segundo hombre se negó. Entonces ella se separó, volvió a vivir sola y permaneció fiel a esa decisión. En 1957 escribió una carta al monasterio contando su historia. Ese documento forma parte del proceso de canonización, registrado en el folio 238. Este relato está cuidadosamente investigado y basado en hechos verificables. Utiliza fuentes de los archivos del santuario de San Pío de Pietrelcina en San Giovanni Rotondo y los testimonios recogidos durante el proceso de canonización entre 1969 y 2002. No son leyendas piadosas, son declaraciones legales prestadas bajo juramento ante un tribunal del Vaticano por más de 70 personas que tuvieron encuentros directos con Padre Pío y hablaron explícitamente sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Volvamos ahora a los hechos concretos. El primer esposo la golpeaba,
le quebró el brazo en 2 ocasiones y llegó a amenazar su vida. Ella obtuvo un divorcio civil, se volvió a casar y tuvo 3 hijos en esa nueva unión. En 1952 llevó a los niños a San Giovanni Rotondo. Pidió a Padre Pío que los bendijera. Él se negó. Le dijo que aquellos hijos habían nacido fuera de un matrimonio válido. Le exigió que dejara al segundo hombre y regresara al primero, o que viviera en castidad. Ella respondió que el primer esposo la mataría si volvía. Padre Pío fue tajante: tu alma vale más que tu vida. Ella se fue llorando. El testimonio recoge que permaneció en el segundo matrimonio y que nunca volvió a recibir la comunión mientras Padre Pío vivió. Solo después de su muerte, otro sacerdote le permitió comulgar. Almas reales. Consecuencias reales. Mucho antes de recibir los estigmas, en 1912, Padre Pío escribió a su director espiritual, el Padre Agostino Daniele. En esa carta describió una visión ocurrida en julio de ese mismo año. Vio un alma caer al infierno por pecados de la carne. La carta se conserva en la Curia General de los Capuchinos en Roma, registrada como carta número 83. Le explicó al Padre Agostino: vi el momento de la muerte, el juicio y la caída inmediata. El alma comprendió, gritó y cayó. El pecado era adulterio. La persona se había vuelto a casar después de abandonar un matrimonio válido. Había llamado a la nueva unión amor y afirmó que Dios comprendería su situación. Dios no la comprendió. Padre Pío enseñaba con claridad: arrepentirse significa abandonar el pecado. Si alguien permanece en una segunda unión mientras vive el primer cónyuge, permanece en un estado continuo de pecado. Cada día es un nuevo adulterio. No se puede confesar un domingo y volver al hecho del pecado el lunes. Eso no es arrepentimiento, eso es burlarse de Dios. Estas palabras fueron recogidas por el Padre Parente en sus memorias Envíame a tu ángel custodio, publicadas en 2007 por Edición y Padre Pío, página 114. Existe también el caso de Giovanna Is, ocurrido en Brescia en 1948. Ella se casó en 1932. El matrimonio fue válido, sacramental y consumado. En 1939, su esposo la abandonó por otra mujer. Ella esperó 5 años. Obtuvo un divorcio civil en 1944 y contrajo un nuevo matrimonio en 1945. De esa unión nacieron 2 hijos. En 1948 escuchó hablar de Padre Pío. Viajó 800 kilómetros hasta San Giovanni Rotondo. Esperó 4 días en la fila del confesionario. Al entrar, Padre Pío habló antes de que ella pronunciara una sola palabra: tu esposo está vivo. No eres libre para casarte. Vives con un hombre que no es tu marido. Tus hijos han nacido fuera de un matrimonio válido. Debes separarte o vivir como hermanos. Ella protestó. Dijo que su primer esposo la había abandonado, que vivía con otra mujer y que jamás regresaría. Padre Pío respondió: el pecado de él no rompe tu vínculo. Sigues siendo su esposa hasta que uno de los dos muera. Ella preguntó entonces: ¿y qué hago ahora con mis hijos? Padre Pío respondió: críalos en la fe. Enséñales la verdad, pero no recibas la comunión mientras vivas como esposa de un hombre que no es tu marido. El testimonio de Giovanna It consta oficialmente en los registros del proceso. Figura como testigo número 29 en el suplemento del proceso informativo de 1976. El cardenal Ottaviani era el defensor más riguroso de la teología tradicional del matrimonio dentro del Vaticano. Conoció personalmente a Padre Pío y dialogó con él sobre estos casos. En una carta privada dirigida al Papa Juan XXIII, fechada en marzo de 1961, Ottaviani escribió que la severidad de Padre Pío en materia matrimonial no era una exageración, sino el Evangelio vivido sin concesiones. Esa carta se conserva en los antiguos archivos secretos del Vaticano, hoy llamados Archivos Apostólicos Vaticanos, clasificada bajo la correspondencia de Ottaviani durante el pontificado de Juan XXIII. Ottaviani aprobó su postura. No todos lo hicieron. El hermano de uno de los hombres llevados a San Giovanni Rotondo se volvió contra Padre Pío. Lo acusó de fanatismo.
Dijo que había destruido la posibilidad de felicidad de su hermano. Sin embargo, ese mismo hombre terminó separándose de su segunda mujer en 1959. Volvió a vivir solo. Antes de la muerte de Padre Pío, pudo recibir nuevamente la comunión. El hermano jamás lo perdonó. En 1969, durante la investigación para la beatificación, escribió una carta al Vaticano acusando a Padre Pío de ser un rigorista cruel que había causado sufrimiento innecesario. La carta se encuentra en el archivo de oposición, objeción número 12. Ella se había vuelto a casar en 1941 y tuvo 2 hijos en la segunda unión. En 1953, después de conocer a Padre Pío, se separó del segundo hombre. Vivió sola con sus 2 hijos. Padre Pío le respondió en una carta fechada en octubre de 1953. Has salvado tu alma. Antes te veía encadenada. Ahora eres libre. Sin esta separación habrías muerto en pecado mortal y habrías caído al infierno. Ahora sufrirás en esta vida, pero verás a Dios. Esa carta fue donada al monasterio tras su muerte en 1979 y figura en el archivo de correspondencia, sección 3, documento 18. El padre Alessio Parente estimó, en una entrevista concedida en 2004, un año antes de morir, que Padre Pío atendió entre 2 y 3 casos similares por semana durante 40 años. Eso representa entre 4,000 y 6,000 casos a lo largo de su ministerio activo. La mayoría no obedeció. Parente afirmó que quizás solo 1 de cada 10 cambió realmente su vida. Aún así, entre 400 y 600 personas abandonaron segundas uniones porque un fraile con llagas sangrantes les dijo que su alma estaba en peligro. El doctor Giorgio Festa observó las heridas de Padre Pío durante 30 años. Escribió que ningún proceso natural podía explicarlas. Los registros hospitalarios de la Casa Sollievo della Sofferenza confirman tanto el diagnóstico como la ausencia de explicación médica y las remisiones súbitas. En una ocasión, Padre Pío dijo a un penitente: en 1952 dejaste a tu esposa, te mudaste a otra ciudad y comenzaste a vivir con tu prima. El año pasado tuvieron un hijo. El hombre confesó inmediatamente. Todos los detalles eran correctos. Padre Pío le negó la absolución. El hombre no cambió de vida y relató el episodio a los investigadores después de la muerte del fraile. Este contenido se apoya en testimonios prestados bajo juramento durante los procesos de beatificación y canonización de Padre Pío, conservados en los archivos de la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, así como en correspondencia privada y registros médicos preservados en San Giovanni Rotondo. Estos documentos no están completamente disponibles al público, pero fragmentos han sido citados en estudios académicos como Padre Pío, la verdadera historia, del historiador Sergio Luzzatto, publicado en 2007 por Metropolitan Books, basado en los testimonios originales en italiano. Volvamos a otro caso. Su esposa, María Gría, lo abandonó en 1946. Ángelo se volvió a casar en 1950. Viajó a ver a Padre Pío en 1953. Padre Pío le preguntó si su primera esposa seguía viva. Ángelo respondió que sí, pero que ella lo había dejado. Padre Pío fue claro: el vínculo permanece. No eres libre. Ángelo protestó. Dijo que él era la víctima. Padre Pío respondió: tienes un mandamiento, no cometerás adulterio. Ángelo se marchó enfurecido. Regresó en 1955 con su segunda esposa, pidiendo una bendición para sus hijos. Padre Pío se negó a recibirlos. La segunda esposa de Ángelo, testigo número 71, declaró que vivieron sin sacramentos durante 10 años. En 1965 se separaron. Continuaron viviendo en la misma casa, pero en habitaciones distintas. Ángelo escribió a Padre Pío. Padre Pío respondió con una carta fechada en abril de 1966. Ahora puedes confesarte. El divorcio es un acto civil que reparte bienes, pero no rompe el vínculo. Una persona divorciada que se vuelve a casar comete adulterio mientras el primer cónyuge siga con vida. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 19,9. Y ya en el siglo IV,
San Agustín de Hipona escribió que una mujer que vive con un segundo hombre mientras su esposo vive es objetivamente adúltera. Muchos intentaban justificarse ante Padre Pío. Decían, mi primer matrimonio no fue feliz. Padre Pío respondía, la felicidad no es el criterio. Decían, éramos demasiado jóvenes. Él respondía, lo suficientemente jóvenes para consentir, lo suficientemente jóvenes para quedar unidos. Decían, ahora estamos realmente enamorados. Padre Pío respondía, el amor no borra los votos. Decían, Dios es misericordioso. Y él respondía, la misericordia es para quien se arrepiente. En una ocasión, un hombre entró al confesionario y confesó pecados menores. Padre Pío lo interrumpió. Trabajas en el Vaticano, pero vives en adulterio. Tienes una esposa en Roma. La mujer con la que convives no es tu esposa. Si no cambias de vida, morirás en pecado mortal. Yo lo he visto, tu alma irá a manos de los demonios. El hombre salió profundamente conmocionado, pero no cambió. Años después, en 1978, testificó que aún se arrepentía de haber ignorado aquella advertencia. Las visiones de Padre Pío sobre el infierno y el purgatorio eran frecuentes. Las describió en numerosas cartas. En una carta a su director espiritual, el Padre Agostino, escrita en agosto de 1913, relató una visión del purgatorio, almas que sufrían por pecados de la carne, entre ellos el adulterio. El sufrimiento era fuego y vergüenza. Las almas comprendían que habían elegido un placer pasajero en lugar de la alegría eterna. Esta carta figura como la número 97 en la correspondencia con el Padre Agostino. En septiembre de 1916 describió el infierno como un lugar sin esperanza. Las almas gritaban no solo por el dolor, sino por la certeza de que nunca terminaría. Había muchas allí por pecados sexuales, no porque fueran más graves que otros, sino porque las personas se negaban a abandonarlos incluso después de haber sido advertidas. Durante una comida en 1961, Padre Pío dijo, la gente viene a pedirme milagros para el cuerpo. Me piden que cure cánceres, que devuelva la vista, que les conceda hijos, pero no me piden que los salve del infierno. Viven en pecado mortal, casados de nuevo, fornicando, y quieren que les cure un dolor de cabeza. Yo les digo, ¿de qué sirve un cuerpo sano en el infierno? Este testimonio aparece en las Memorias de Zuyo sobre Padre Pío, publicadas en italiano en 2008 por Edizioni San Paolo, página 83. Cuando permitía que personas separadas vivieran como hermano y hermana, las condiciones eran estrictas. Debían, si era posible, dormir en habitaciones separadas, evitar toda intimidad física, confesarse con regularidad y rendir cuentas con honestidad. Si fallaban y retomaban la vida conyugal, regresaban inmediatamente al estado de pecado mortal. Estas condiciones constan en los archivos de San Giovanni Rotondo, colección Parente, caja 3. Padre Pío reconocía que algunos primeros matrimonios podían ser inválidos. Si existía un defecto grave en el consentimiento, el matrimonio podía ser declarado nulo. Pero esas nulidades exigían una investigación formal por parte de un tribunal eclesiástico. Padre Pío no podía concederlas. En 1959, un hombre de Turín acudió a él. Dijo que su primera esposa lo había engañado para casarse, mintiendo sobre un embarazo. El matrimonio nunca fue consumado. Él la dejó, se divorció civilmente y se volvió a casar. Padre Pío le indicó que presentara el caso ante el tribunal matrimonial. Le dijo que parecía haber motivos para una posible nulidad, pero que, hasta que la Iglesia se pronunciara, debía considerar válido el primer matrimonio. El hombre presentó el caso. En 1961, el tribunal declaró nulo el primer matrimonio. Solo entonces Padre Pío le permitió recibir la comunión en su segundo matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, afirma en el número 1650 que, si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se encuentran en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Por ello, no pueden acceder a la comunión eucarística. Padre Pío dijo la verdad, no suavizó la doctrina. En 1970, durante el proceso de beatificación,
una mujer de Foggia escribió al Vaticano una carta de oposición archivada como documento 14. Afirmaba que Padre Pío había destruido su familia. Ella se había divorciado, se volvió a casar y llevó a sus hijos para que él los bendijera. Padre Pío se negó y le dijo que vivía en pecado. Sus hijos le preguntaron por qué el sacerdote no los bendecía. Ella tuvo que explicarlo. Los niños crecieron confundidos respecto a la fe. Ella culpó a Padre Pío. Dijo que un verdadero santo habría mostrado misericordia y no rigidez. Pero la verdadera misericordia hiere para sanar. Si yo te digo que tu nueva unión está bien, mueres en pecado mortal y vas al infierno creyendo que Dios te aprobaba. Eso es traición. Si te digo la verdad, aunque me odies, y cambias de vida, te salvas. Y entonces, sí, te amé de verdad. El diario de Funicelli fue presentado ante el Tribunal de Beatificación y archivado como documento personal número 12. Las llagas en las manos, los pies y el costado de Padre Pío desaparecieron después de su muerte. El examen médico reveló piel lisa, sin cicatrices ni señales residuales. El doctor Giuseppe Guzio, quien examinó el cuerpo, declaró bajo juramento que las heridas estaban visibles y abiertas pocas horas antes del fallecimiento. Después de la muerte no quedó absolutamente ninguna marca. El informe se conserva en los archivos diocesanos de Manfredonia, clasificado entre el certificado de defunción y los informes médicos oficiales de Padre Pío. Miles de personas asistieron a su funeral. Para entonces, su fama era inmensa. Las cartas llegaban sin cesar al convento. Algunas eran de personas que habían obedecido sus advertencias sobre el matrimonio y le agradecían por haber salvado sus almas. Otras provenían de quienes habían rechazado su enseñanza y lo maldecían porque, según ellos, había destruido su felicidad. Durante el proceso, el promotor de la fe presentó objeciones. La objeción número 17 cuestionaba si la severidad del padre respecto al matrimonio demostraba una falta de caridad pastoral. La respuesta oficial archivada en 1986 sostuvo que su postura nacía de un profundo deseo de salvar almas. Citaba a San Pablo en la primera carta a los Corintios: amor firme, no crueldad. La objeción fue retirada. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 16 de junio de 2002. En la homilía se elogió su fidelidad a la enseñanza de la Iglesia y su entrega total al confesionario. La Iglesia lo reconoció santo tal como fue, con su severidad y con su radicalidad evangélica. El testigo número 88, originario de Apulia, permaneció en su segunda unión hasta la muerte de su primer esposo, en 1974. Reconoció que el Padre Pío tenía razón, pero afirmó que el precio fue 22 años de sentirse excluido. Otros optaron por abandonar la segunda unión y vivir solos. El testigo número 19, de Bari, se separó de su segunda esposa en 1960. Vivió en celibato durante 35 años, hasta su muerte en 1995. Su familia declaró que estaba convencido de que el Padre Pío lo había salvado del infierno. En otro caso, un matrimonio decidió vivir como hermanos hasta la muerte del esposo, en 1991. El Padre Pío les escribió en 1960, han restaurado lo que estaba roto. La carta está fechada en noviembre de ese mismo año. El Padre Pío repetía con claridad: cuando una persona muere, Dios no evalúa según comparaciones ni promedios. Se muere en estado de gracia o en pecado mortal. Y quien muere en pecado mortal se pierde, a menos que se arrepienta de verdad, lo que implica abandonar la unión ilícita. En una ocasión afirmó: he visto más almas perderse por pecados de la carne que por cualquier otro pecado. No porque Dios esté obsesionado con el sexo, sino porque las personas lo están. Por él están dispuestas a sacrificarlo todo, al cónyuge, a los hijos, a la fe, al alma. Lo llaman amor, pero se ciegan ante el hecho de que es lujuria. Cuando mueren, la ceguera desaparece. Entonces ya es demasiado tarde. Entre 4.000 y 6.000 casos a lo largo de 40 años. Confesiones escuchadas a diario, a veces desde el amanecer hasta la noche, 15, 16, incluso 18 horas seguidas en el confesionario.
El padre Alessio Parente dejó constancia en julio de 1963 de que el padre Pío confesaba desde las 4:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con un promedio de 10 minutos por penitente. Eso significaba hasta 87 confesiones en un solo día. Sus críticos afirmaron que su método causó sufrimiento, familias divididas, matrimonios rotos, hijos confundidos. Una carta enviada por un hombre de Génova relataba que su hermana había dejado a su segundo esposo en 1954, siguiendo la indicación del padre Pío. Vivió sola durante 9 años, cayó en depresión y murió pues suicidió en 1963. El hombre responsabilizó al padre Pío. La respuesta del postulador sostuvo que el padre Pío no era responsable del acto desesperado de la mujer. El desespero, afirmaba, es en sí mismo un pecado. Y el padre Pío le había ofrecido un camino de reconciliación con Dios y con la Iglesia. La pregunta final permanecía abierta: ¿qué son algunos años de soledad comparados con la eternidad? El padre Pellegrino Funicelli escribió en 1975 que el padre Pío actuaba siempre con una lógica eterna, 80 años frente a un tiempo infinito. En una ocasión, alguien le preguntó si le dolía que tantas personas rechazaran su consejo sobre el matrimonio. El padre respondió: no me agrada ver a las personas caminar hacia el infierno, pero si les miento y les digo que su adulterio es aceptable, entonces camino con ellas. Yo digo la verdad, ellas eligen. Un nuevo matrimonio, mientras el cónyuge legítimo sigue con vida, es adulterio. Quien vive en pecado mortal no puede recibir la comunión. Y quien muere en pecado mortal sin arrepentirse se pierde. El arrepentimiento verdadero implica abandonar el pecado, no solo lamentarlo mientras se permanece en él. Estas no eran opiniones personales del padre Pío, eran y siguen siendo la doctrina de la Iglesia Católica. En el año 2000, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos reafirmó esta enseñanza al responder oficialmente a la pregunta de si los católicos divorciados y vueltos a casar podían recibir la comunión. La respuesta fue negativa, salvo en el caso de que vivieran como hermano y hermana y se evitara todo escándalo. La declaración citaba el Canon 915 del Código de Derecho Canónico de 1983, que establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión quienes persisten obstinadamente en un pecado grave y manifiesto. El documento lleva por título sobre la admisión a la Sagrada Comunión de los fieles divorciados y vueltos a casar y fue publicado en Acta Apostolica Sedis, volumen 92, año 2000, página 510. Algunos católicos de orientación progresista consideran al padre Pío un ejemplo de rigorismo superado. El Papa Francisco, elegido en 2013, habló de misericordia hacia los divorciados vueltos a casar en Amoris Laetitia, publicada en marzo de 2016, abriendo caminos de discernimiento pastoral en ciertos casos. Pero incluso bajo el pontificado de Francisco, la Iglesia nunca ha declarado válidos los segundos matrimonios mientras vive el primer cónyuge, ni ha afirmado que el adulterio deje de ser adulterio. Las cartas y testimonios del padre Pío no dejan espacio para esas interpretaciones. Una mujer de Milán, testigo número 68, declaró que en 1965 le preguntó al padre Pío por su situación. Su primer esposo había sido violento y la había abandonado. Pensaba ella que Dios comprendería si se volvía a casar. El padre Pío le respondió: Dios lo entiende todo y también lo juzga todo. Tu sufrimiento no cambia su ley. Si te vuelves a casar, cometes adulterio. Y si mueres en ese estado sin arrepentirte, serás juzgada en consecuencia. Este testimonio está fechado en 1977 y forma parte del proceso informativo suplementario. Padre Pío le aconsejó esperar la decisión del tribunal eclesiástico. Ella respondió que no podía esperar. Entonces él le dijo que estaba eligiendo al segundo hombre en lugar de Dios. Ella se casó civilmente. El primer matrimonio fue examinado y declarado válido, sin nulidad. Vivió en el segundo matrimonio durante décadas. En su testimonio posterior, registrado como testigo número 77, afirmó que se arrepentía de no haber esperado. Se sintió alejada de la Iglesia durante años y solo regresó a los sacramentos después de la muerte de su primer esposo, en 1998. Si uno no acepta la enseñanza católica, si ve el matrimonio solo como un contrato que puede romperse, entonces Padre Pío parece cruel. Pero su visión era otra. Él no inventó las normas,
Dios las estableció. Él era únicamente el mensajero, y un mensajero no suaviza el mensaje. Hasta hoy, personas llegan a su tumba con historias de matrimonios rotos y luchas dolorosas con la enseñanza de la Iglesia. Rezan allí y piden su intercesión. La pregunta que marcó su ministerio sigue resonando en su santuario: ¿qué sucede cuando alguien se divorcia y comienza una nueva vida sin Dios? Padre Pío decía que lo había visto: fuego, arrepentimiento, eternidad. Almas que habían ignorado su advertencia y ahora se encontraban frente a la muerte. Le escribían preguntando si aún había tiempo. Algunas cartas conmueven profundamente. Un hombre de 70 años, con 40 años en un segundo matrimonio y con su primera esposa ya fallecida, escribió preguntando si Dios lo condenaría por una decisión tomada cuando tenía 30 años. El sacerdote que respondió le aseguró que el arrepentimiento siempre es posible antes de la muerte, y que la misericordia de Dios es infinita para quienes se vuelven sinceramente a Él. Pero también aclaró que la advertencia de Padre Pío estaba firmemente basada en la enseñanza de la Iglesia. Otros interpretan a Moris Laetitia como una puerta a mayor flexibilidad. La división dentro de la Iglesia refleja, en cierto modo, la misma división que provocó Padre Pío en vida, pero las consecuencias de esa división no eran teóricas, eran eternas. Algunos escucharon, la mayoría no. Quienes escucharon creyeron que Padre Pío los había salvado. Quienes no escucharon nunca olvidaron sus palabras. Una mujer declaró: estaba furiosa con él. Pensé que era insensible, pero tenía razón. Yo vivía en pecado. Padre Pío me obligó a reconocerlo. Viví sola durante 30 años. Mi primer esposo murió en 1996, ¿valió la pena? Creo que sí. Creo que Padre Pío me salvó del infierno. Dijo la verdad como la entendía, fundada en la Escritura y en la tradición, y confió el resto a Dios. Padre Pío se negó a bendecir nuevas uniones. Exigió volver al primer matrimonio o vivir en continencia. Cientos obedecieron, miles no. Y Padre Pío fue a la tumba convencido de haber hecho lo que el amor verdadero exige: decir la verdad, aceptar las consecuencias y confiar en que la eternidad es más larga que 80 años, y que las almas valen más que el confort. Los archivos de San Giovanni Rotondo conservan 43 volúmenes de correspondencia relacionados con los casos matrimoniales que él trató: cartas pidiendo consejo, respuestas breves y firmes de Padre Pío, cartas de gratitud de quienes obedecieron, cartas de quienes no lo hicieron, cartas de familiares de ambos lados, testimonios recogidos después de su muerte. Estos volúmenes se guardan en condiciones controladas y pueden ser consultados por investigadores con autorización previa. Fuera de Italia, estas historias son poco conocidas. La mayoría de los libros sobre Padre Pío se centran en los estigmas, los milagros y el hospital que fundó. Los casos de matrimonio aparecen como una nota secundaria, pero para quienes los vivieron no fueron una nota al pie, fueron el drama central de sus vidas. Meses antes de su muerte, una mujer de Turín escribió a Padre Pío preguntando si podía volver a casarse. Su primer esposo había desaparecido hacía 20 años, presumiblemente muerto en un accidente de montañismo en 1948. Nunca se recuperó el cuerpo. Padre Pío respondió mediante un asistente, porque sus manos ya estaban demasiado débiles para escribir. Su respuesta fue clara: espera la decisión del tribunal. No hagas suposiciones. Si te casas sin certeza y él resulta estar vivo, o si su muerte no es confirmada por la Iglesia, vivirás en pecado grave. La mujer respondió diciendo que tenía 58 años. El hombre con quien deseaba casarse tenía 63. Preguntó cuánto tiempo debían esperar. Padre Pío no respondió. Murió el 23 de septiembre. La carta en la que ella pedía una aclaración llegó al convento el 25 de septiembre. No se envió ninguna respuesta. En el archivo consta una nota del padre Alessio indicando cuál habría sido la respuesta de Padre Pío: esperen hasta la muerte, si es necesario. El matrimonio lo merece. En la década de 1950, un periodista le preguntó a Padre Pío por qué era tan riguroso con los divorciados vueltos a casar, cuando Jesús había mostrado misericordia con los pecadores. El padre Pellegrino Funicelli registró la respuesta en su diario. Padre Pío dijo:
Jesús dijo a los pecadores que no pecaran más. No les dijo que siguieran pecando. Yo hablo con estas personas, rezo por ellas, pero no les digo que el adulterio es aceptable. Eso no sería misericordia, sería traición. Para él, las almas estaban en juego, sin compromisos, sin excepciones. La Iglesia lo canonizó y lo proclamó santo. El 23 de septiembre es su fiesta litúrgica. Cuando los católicos celebran a San Pío de Pietrelcina, celebran también a un hombre que apartó a miles de la comunión porque habían contraído nuevas uniones mientras vivía su primer cónyuge. Ese es el escándalo y también el testimonio. El último caso documentado apareció en una carta hallada en los archivos en 2015. Un hombre de Florencia escribió a Padre Pío en septiembre de 1968, pocos días antes de su muerte. Llevaba 30 años divorciado y vuelto a casar. Su primera esposa había fallecido en 1967. En la carta preguntaba, «Ahora soy libre. Mi primera esposa ha muerto, ¿puedo recibir la comunión en mi segundo matrimonio?». La respuesta, dictada al padre Alessio, está fechada el 21 de septiembre de 1968, 2 días antes de su muerte. Respondió, «Sí. Tu primer matrimonio terminó con la muerte de ella. El vínculo está disuelto. Confiesa los años de adulterio, recibe la absolución y vuelve a la comunión. Pero comprende que has vivido en pecado durante 30 años. Dios es misericordioso, pero la justicia también existe. Haz reparación con oración y penitencia». La carta está archivada como correspondencia número 9, documento 42. Padre Pío murió 48 horas después de dictar esa respuesta. Fueron sus últimas palabras registradas sobre el matrimonio, sí a la comunión, pero solo cuando la muerte ha disuelto el vínculo, sí a la misericordia, pero solo después del reconocimiento del pecado. Sin atajos, sin fingir que los años de adulterio nunca existieron. Déjanos en los comentarios, Señor, enséñame a amar la verdad. Que Dios te bendiga.